Hola, ¿cómo les va? Dios les bendiga. En esta oportunidad vamos a ver bases del reino de Dios. Bases, columnas, fundamentos, principios que nos ayudan a desarrollarnos en el reino de Dios como hijos de Dios y a poder crecer, ya que al haber entregado nuestra vida a Dios, hemos nacido a un nuevo reino, a una nueva vida, y es bueno poder comprender cuáles son las bases, los principios, los fundamentos de este reino en el cual vivimos y debemos desarrollarnos. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 13, los versículos del 18 al 23, que dicen así: Oíd pues vosotros la palabra del Señor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata la palabra que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. El primer principio, la primera base o fundamento que encontramos en este relato es el oír. El oír es muy importante como hijos de Dios. El oír es muy importante en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? Lo primero y fundamental que tenemos que oír y acostumbrar nuestro oído y tener como prioridad en nuestra vida es la voz de Dios. Lo primero que tenemos que tener presente es poder escudriñar la palabra de Dios y poder crecer en la lectura para conocer la voz de Dios. En años anteriores, en épocas pasadas, poder encontrar una Biblia y poder leer y conocer de Dios requería mucho trabajo. El hecho de poder encontrar en una radio AM una predicación o un pastor que pueda comunicar la palabra de Dios era como una perla de gran precio. En estos tiempos de globalización y de avance de la tecnología encontramos muchos interlocutores que mencionan y hablan la palabra de Dios, pero entre todos ellos tenemos que poder oír y conocer la palabra de Dios. Una de las diferencias que menciona Jesucristo con respecto a sus ovejas es que conocen su voz y la diferencian de los extraños. El conocer la voz del pastor, el conocer, el oír la voz del pastor, hace que puedan seguirlo, hace que pueda avanzar en el camino y poder seguir sus pasos. Por eso es muy importante poder oír la palabra de Dios, oír la voz de Dios, estar acostumbrados, tener el principio, tener la prioridad en nuestra vida de oír, de buscar oír la palabra de Dios, inclusive en estos tiempos donde hay muchos interlocutores que mencionan poder diferenciar y encontrarla entre todos ellos, la voz de Dios, lo que nos ayuda a poder crecer y desarrollar y descubrir la voz de Dios es justamente las escrituras, la palabra de Dios. Ahí encontramos que nos menciona y nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí va creciendo nuestra fe cuando oímos la palabra de Dios. El segundo fundamento que encontramos en este relato es la comprensión, es el entendimiento. En el versículo número 19 nos dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Lo importante de poder comprender, de poder entender la palabra de Dios, lo que oímos, lo que escuchamos. Es importante poder crecer en la comprensión, en el entendimiento, cuáles son las implicancias, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer, qué es lo que me está advirtiendo la palabra de Dios, poder comprender el texto. Recordemos que son las bases de nuestra escolaridad, la comprensión del texto y el conocimiento de las 4 operaciones matemáticas. Y muchas veces en nuestra sociedad encontramos falencias en estas bases del conocimiento que nos impiden desarrollarnos como seres civiles en nuestra sociedad. Lo mismo pasa cuando no tenemos conocimiento, cuando no tenemos comprensión, mejor dicho, cuando no tenemos entendimiento de lo que oímos de la palabra de Dios, no podemos desarrollarnos en el reino de Dios. Tardamos, ¿sí? Y no crecemos en el desarrollo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso, lo que hace que conservemos la palabra de Dios en nuestra vida es la comprensión. Lo que hace que no sea arrebatada de nuestro corazón es poder entender la palabra de Dios. Eso es lo que hace que permanezca en nosotros, el poder entender y comprender lo que Dios habla a nuestra vida. En los versículos 20, 21 y 23 nos habla de la infructuosidad de la palabra, que quiere decir que no da fruto. Y este es el tercer fundamento. La palabra de Dios debe dar fruto, nuestra vida debe dar fruto, nuestra relación con Dios debe evidenciar ese fruto. El versículo 20 dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Lo primero que vemos aquí que hace infructuosa la palabra, que hace que no desarrolle el fruto, que no haya fruto, que no se vea la paciencia, que no se vea la templanza, que no se vea la mansedumbre, frutos del Espíritu Santo, es que es de corta duración, es la incomprensión, es el no saber que en el mundo tendremos aflicciones, que mientras estemos en este mundo vamos a ser probados y es necesario que haya fruto en nuestra vida, que haya paciencia, que haya templanza, que haya mansedumbre, que haya fe en nuestro corazón. A pesar de las aflicciones y a pesar de las persecuciones, nuestra fe esté fundamentada en nuestro vínculo con Dios, fortalecida, y podamos superar las situaciones adversas en la vida. El versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Este es otro motivo que hace que la palabra no evidencie el fruto de Dios, el fruto que demanda nuestra relación con Dios, el reino de Dios. ¿Por qué no da fruto? Porque el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, la ansiedad por el crecimiento y el desarrollo en esta vida hacen que dejemos de lado la palabra de Dios, hacen que no desarrollemos el fundamento, el fruto, la paciencia, como decíamos antes, la bondad, la benignidad, que no estemos desarrollando el fruto en nuestra vida, que no demos lugar al fruto de Dios en nuestra vida y nos ocupamos de afanarnos, de preocuparnos ansiosamente para obtener cosas que perecen. Lo mismo el engaño de las riquezas. No están mal las riquezas y es bueno poder crecer y desarrollarnos, pero allí nos habla que son engañosas, engañan nuestro corazón, y la prioridad no deben ser las riquezas, sino que la prioridad debe ser Dios en su reino. Por eso el Señor nos habla y nos dice que no podemos amar a Dios o a las riquezas.
aborreceremos al uno o al otro. El tema es el amor y la prioridad que ponemos en las riquezas o en Dios. Por eso hace que sea infructuosa la palabra y no encontremos fruto en el desarrollo en el reino de Dios. Por último, encontramos en el versículo 23 el fundamento de la producción. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. No solamente encontramos el fundamento del oír la palabra de Dios, en el reino de Dios en el cual nos desarrollamos y estamos y hemos nacido, sino también el comprender, el entender es un fundamento básico para un hijo de Dios, para el reino de Dios, poder tener el entendimiento de lo que estamos leyendo, de lo que estamos oyendo, de lo que estamos recibiendo. Pero no solamente oír y entender, sino que también tenemos que dar fruto y en nuestras relaciones, el fruto que es el que se encuentra en Gálatas, en el libro de Gálatas, el amor, la paz, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, nuestra vida debe emanar fruto del Espíritu Santo, fruto de Dios, ese fruto que es templanza, mansedumbre, dominio propio. Pero no solamente terminamos con estos tres fundamentos del reino de Dios y como hijos de Dios, sino que hay un cuarto, que es la producción. Cuando oímos, entendemos y damos fruto, el siguiente paso es producir, donde el que es sembrado se convierte en sembrador, donde el que ha escuchado, entiende, comprende y da fruto y su vida evidencia fruto de Dios, ahora también siembra la palabra de Dios en otros, ahora también produce en otros el fruto de Dios, ahora también ayuda a otros a crecer en el fundamento del reino de Dios. Oramos. Gracias Padre Celestial te damos en este tiempo porque podemos desarrollarnos de acuerdo a tus fundamentos. Gracias porque podemos oír, comprender, Señor, en este tiempo cuáles son los fundamentos de tu reino para poder apoyarnos sobre ellos y poder crecer en nuestro vínculo contigo. Gracias porque al poder dar fruto de acuerdo a lo que escuchamos, al poder emanar en nuestra vida, al poder demostrar en nuestra vida el fruto de tu espíritu, es que podemos crecer y superar situaciones difíciles que nos toquen en esta vida. Gracias, bendito Dios, porque no solamente podemos estar basándonos en nuestra relación contigo, sino que también nos transformamos en sembradores y en colaboradores tuyos. Gracias por el privilegio de poder crecer, de poder conocerte y desarrollar nuestro vínculo contigo, pero también de poder ser instrumentos útiles en tus manos para bendición de los que están a nuestro alrededor. Gracias te damos, Señor. Bendigo a cada uno que escucha tu palabra y clamo, Señor, que juntos podamos crecer y desarrollarnos en tu reino con base en estos cuatro fundamentos de oír, de entender, de dar fruto y producir en tu reino. Amén.